fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, dar gloria, gloria, gloria al Dios eternal. Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. Dad gloria, gloria, gloria al Dios eternal. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, dad gloria, gloria, gloria al Dios eternal. A otras almas salva, oh Dios, despiértalas, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. Un feliz sábado, bendiciones para cada uno de los amigos y hermanos que nos están viendo mediante esta transmisión en vivo que hacemos cada sábado, con el repaso de la lección titulada Conociendo al Dios verdadero. Queremos saludar también a los hermanos que están tanto en Centroamérica como en Sudamérica, en distinta parte del globo terráqueo, y aquellos que nos verán de manera diferida, pues también que nuestras salutaciones y la bendición del Señor pues le alcance. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, de parte de un servidor Edison Lora, junto a mi hermano Rafael Morillo. Bendiciones y feliz sábado, Rafael. Amén. Feliz sábado, buen día, mi hermano Edison. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios, y contentos de poder reunirnos nuevamente para el repaso de esta lección tan interesante. Ya estamos por la lección número 6, que lleva por título La manifestación del anticristo en la iglesia cristiana. Así que durante esta semana estuvimos repasando estas lecciones y queremos compartirlas con nuestros amigos y hermanos. Pues sin más preámbulo, pues le pedimos a nuestros amigos y hermanos que tomemos actitud de oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te alabamos, glorificamos tu santo y divino nombre por tu bondades, tu misericordia. Gracias porque nos has reunido aquí para repasar tu palabra, estas lecciones, que podamos aprenderla, darnos sabiduría y por sobre todo, Señor, que podamos interiorizarla de tal manera que la podamos poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Como de costumbre, leemos el texto para memorizar durante esta semana, que se está en Primera de Juan 2:22. Texto para memorizar, dice así: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En la introducción de esta lección tenemos dos notas aquí del espíritu de profecía.
Una de ellas se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 742, y la otra en la Historia de la Redención, página 362. Volviendo al texto, hermano Morillo y hermanos que nos escuchan y nos ven, dice que hay una característica muy distintiva para el anticristo o los anticristos. Estos niegan rotundamente al Padre y al Hijo. El comentario que tenemos para la introducción de esta lección nos dice lo siguiente. Así anunció el apóstol una de las características más señaladas de los maestros espiritistas. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Tocante a esta clase de maestros, el amado apóstol Juan declara: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tampoco tiene al Padre. Ella está citando aquí el verso de memoria que acabamos de leer, 1 Juan 2, 22 y 23. El espiritismo, dice la sierva del Señor, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo. Y la Biblia declara que es manifestación del anticristo. Cuando la bula papal llegó a manos de Lutero, este dijo: la desprecio y ataco como impía y falsa. Es Cristo mismo quien aparece condenado allí. Me alegro de tener que soportar todos estos males por la mejor de las causas, ya siendo más libertad a mi corazón, porque por fin me doy cuenta de que el Papa es el anticristo y de que su trono es el de Satanás mismo. Tremenda declaración. Juntamente con otros reformadores, llegaron a la conclusión, mediante el estudio sistemático y profundo de la palabra de Dios, de que el Papa es justamente el anticristo que describe la palabra de Dios. Así que vamos a permitir que el hermano Rafael pues nos diga de qué se trata la parte del domingo y comparta esa lección tan interesante con nosotros. Adelante, hermano Rafael. Acompáñenos, hermanos, a la lección del domingo, la cual lleva como título Lo que la Biblia predijo, parte 1. Vamos a ver allí qué fue lo que la palabra de Dios predijo. Así que tenemos una pregunta, la cual nos dice: ¿qué profetizó la Biblia que haría el anticristo con el Dios verdadero? Vamos a ver qué profetizó la Biblia que haría el anticristo con el Dios verdadero. Vamos a pedirle a nuestro hermano Edison, cuando pueda, nos pueda leer allí Daniel 11, versículo 36. El rey del norte hará todo lo que se le antoje. Será tal su orgullo que se creerá superior a todos los dioses y dirá terribles ofensas contra el verdadero Dios. Y todo le saldrá bien hasta que Dios le envíe su castigo, porque lo que Dios ha de hacer, lo hará. Bien, entendiendo el texto, vemos que allí hay un rey y este rey, dice el texto, que se engrandecerá sobre todo Dios. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, también leemos acerca de este rey, el cual nos va a dar un poco más detalle acerca de él. Dice por acá: y hablará contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bien, aquí este rey, ¿verdad? Del que se está hablando en Daniel 7:25, no es nada más que el papado que vivió en ese periodo de tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, el equivalente a 1260 años, que fueron años proféticos.
Entonces, ese fue el papado quien gobernó en ese tiempo, ¿verdad? Y quebrantó allí en ese momento la ley de Dios. Tenemos también otra cita que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos a pedir a mi hermano Edison que por favor no las lea. ¿Qué nos dice allí? Segunda de Tesalonicenses 2, 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremendo. Amén. Notemos lo que dice el texto. Él solamente no se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, sino también que se levanta contra todo objeto de culto al verdadero Dios. Aquí nos tenemos una cita en los Hechos de los Apóstoles, la página 442 y 443, lo cual nos dice, escribiendo a una colaboradora en la obra evangélica, señora de buena reputación y amplia influencia, dijo, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesús que Jesús el Cristo ha venido en carne. Este tal engañador es y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Cuál es esa doctrina, mis hermanos, que debemos siempre tener presente? Vamos a leer nuevamente. Dice, estamos autorizados a tener el mismo concepto que tuvo el apóstol amado de los que afirman morar en Cristo y viven transgrediendo la ley de Dios. Existen en estos últimos días males semejantes a los que amenazaban la prosperidad de la iglesia primitiva. Y las enseñanzas del apóstol Juan acerca de estos puntos deben considerarse con cuidadosa atención. O sea que el peligro no es solamente en el tiempo pasado, sino que también está en nuestros días y la historia se está repitiendo. Continúa diciendo, debéis tener amor. Es el clamor que se oye por doquiera, especialmente de parte de quienes se dicen santos. Pero el amor verdadero es demasiado puro para cubrir un pecado no confesado. Aunque debamos amar a las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal. O sea, aquí no nos hace un llamado de atención de, aunque nosotros amemos la palabra de Dios, no por eso debemos coligarnos con el mal y aceptar un punto que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Sigue diciendo, no debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso amor. Dios requiere de su pueblo en esta época del mundo que se mantenga de parte de los justos tan firmemente como lo hizo Juan cuando se opuso a los errores que destruían las almas. Muchas personas a veces quizás dicen, bueno, este tema no es un sistema de salvación, pero fíjese aquí como dice que esos errores destruyen las almas. Esperemos que cada día nosotros sigamos estudiando la escritura para saber cuál es la verdad que el Señor ha indicado en su palabra y saber cuando alguien viene con un error que está en contra de la palabra de Dios. Vemos que aquí fue la parte del domingo, pasemos ahora a la parte del lunes. Mi hermano Edison, adelante. Sí, gracias. Seguimos con la parte del lunes, lo que la Biblia predijo, parte 2. Y vemos que todas estas predicciones pues están avaladas en un escrito está, da características específicas. Y dice aquí en la parte del lunes, comienza, nos hace una pregunta específicamente, ¿qué diría y enseñaría el hombre de pecado, el Papa, acerca de Dios que sería contra él? Debemos decir que un anticristo no necesariamente es aquella persona
que abiertamente se opone en todo lo que tenga que ver con Dios o en este caso con Cristo, sino de una manera haciendo un trabajo interno, por así decirlo. Y no sé si ustedes recuerdan que hay personas o han visto o escuchado de experiencia que hay personas que se disfrazan buscando una amistad de alguien, pero con una intención oculta, y es de destruir a esa persona. Así que, y la persona que lo hace, pues no dice abiertamente cuáles son sus propósitos, lo que busca, sino que da una apariencia de que está de parte de esa persona. Muchas veces usted puede escuchar hasta halago de esa persona, pero por dentro hay una intención y una mala intención, podríamos decir, porque el fin es destruir a esta persona, ya sea levantando de calumnia, hablando mal de esa persona por atrás, dando características de esa persona que no son ciertas, con tal de destruir la personalidad, valga la redundancia, de esa persona. Así que vemos que el anticristo no es alguien que abiertamente se opone diciendo cosas de frente negativas de Dios, sino que de una manera, digamos, oculta, de una manera que casi imperceptible, puede ser perceptible para aquellos que estudian la palabra de Dios, pero aquellos que no profundizan en la palabra de Dios en la Biblia, pues difícilmente puedan ver este engaño. Lo que estamos viendo es que este anticristo, aunque aparentemente aliado a Cristo, pero da aquí, según la parte del lunes, características de negación. Y vamos a ver cuáles son esas negaciones específicas. Tenemos a Judas, Judas 4, hermano Morillo, se puede leer para nosotros, para ver cuáles son esas negaciones específicas que hace el anticristo. Leemos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es importante destacar aquí que, si bien es cierto, la Biblia habla del hombre de pecado y está, digamos, haciendo hincapié en una institución, un personaje quien lo encabeza, en este caso el Papa, pero según el texto que acabamos de leer, hay varios anticristos. Y una de las características que menciona allí el texto es que eh, le dan digamos, un énfasis a la gracia de Dios, dice el texto, un libertinaje, pero también niegan leo para ustedes nuevamente, todo aquel, y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El texto no dice que hay dos soberanos. El texto está diciendo que hay un soberano. De manera que una de las características o la negación de que menciona el texto es de que no solamente se identifica a un soberano, sino según el desarrollo de la lección vamos a ver que ponen dejando entrever que hay más de un soberano o que son varios soberanos. Leamos, hermano Morillo, Juan, 1 de Juan 2, 22 y 23, y luego el 4 y 15. Muy bien. Dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y en 1 Juan capítulo 4:15 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Amén. De manera que la Biblia en este aspecto es bastante claro, poniendo a Dios como el único soberano y a Cristo como el Hijo de Dios. Si hacemos una síntesis de lo que estos textos muestra aquí, que el Papa
digamos, negaría, primero, que el Padre es el único soberano, Dios. Niega que Jesús es el Hijo de Dios y como tal, eh, sujeto a subordinado a su Padre. Primera de Juan 2:22, como leímos. Exaltaría al Hijo como igual absoluto con Dios, como un Dios hermano o coeterno. Entonces, cuando nosotros tomamos, o cualquiera que tome esta posición, entonces está negando la soberanía de Dios, que es el único soberano, y está también, digamos, rompiendo allí lo que es la posición de Cristo, elevándolo a una posición que no le da la Biblia, más bien que es el Hijo de Dios. Y la historia, según leemos aquí también en Maranata y otros artículos que hablan de la historia, cómo ha venido desarrollándose esta herejía, por así decirlo. Dice aquí, el anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirla sin el auxilio de las santas escrituras. Por eso es la importancia de que cada uno de nosotros nos familiaricemos con las escrituras. Vayamos a la Biblia directamente para ver qué es lo que Dios, cómo Dios se revela, hace la revelación de sí mismo y de su amado Hijo Jesús. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. No un sacerdote, no un líder religioso, porque muchas veces, lamentablemente, tenemos más confianza o depositamos más confianza en una persona que en la Biblia misma. La Biblia está escrita de una manera de que cada persona puede llegarse a ella con la dirección del Espíritu de Dios para entenderla. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es una pregunta interesante para nosotros meditarla. Dios no ha dejado las escrituras para que unos iluminados teólogos sean los que nos la presenten a nosotros. Porque los mayores errores que se han dado es cuando las personas han permitido que otros sean que le instruya lo que la palabra de Dios dice. Nuevamente la exhortación que se nos hace es ir nosotros directamente a la palabra de Dios, escuchar y obedecer su consejo. En este punto específico, el Señor nos habla en su palabra de que Dios es el único soberano y que Cristo verdaderamente, Rafael, hermanos que nos escuchan, es el Hijo de Dios y no alguien coeterno o digamos, sustancial con Dios. Hay una diferencia marcada. Que el Señor nos ayude a obedecer su palabra y solo su palabra. Así que sin más preámbulo, pasemos a la parte del martes, hermano Rafael. Amén. Mis hermanos, vamos a la parte del martes, la cual aún nos sigue diciendo lo que la Biblia predijo. Esta sería ya la parte número 3. Vamos a ver, vamos a continuar. Tenemos una pregunta allí, la cual nos dice, ¿cómo se cumplió esta profecía? Y entre paréntesis acá nos indica la del surgimiento del anticristo en la historia del papado. ¿Cómo se cumplió esta profecía allí? Eh, Vamos a leer nuevamente lo que fue segunda
Sí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Por favor, mi hermano Edison, cuando pueda, ¿qué nos dice Bien, allí? sí, allí nos dice en 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Nuevamente, el texto nos está recalcando de que este poder se levanta contra todo lo que se llama Dios y también, como nos decía Daniel 7:25, pensó cambiar lo que fue los tiempos y la ley de Dios. Aquí en el libro de Maranata, en la página 62, nos da un consejo, lo cual dice, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las sagradas escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día debiéramos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento, comparando texto con texto, como dice la escritura, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón y línea sobre línea. Con la ayuda de Dios, debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Interesante aquí que las opiniones que nosotros vayamos a formular no es con mi propia ayuda, no es de mi mismo pensamiento, de mi propia mente, sino con la ayuda de nuestro Dios a través del estudio de su palabra. Y me llama la atención que al final Dios no va a preguntar, ¿verdad? Y sería muy difícil decir, bueno, como dijo Adán y Eva, cuando Dios lo llamó a la atención, bueno, el hombre empezó a excusarse, bueno, la mujer que tú creaste, la mujer también empezó a acusarse, bueno, la serpiente me engañó. Así que Dios nos pide que cada uno de nosotros estudiemos su palabra y, y indaguemos y busquemos esa verdad que es como un tesoro escondido. Tenemos una nota aquí, la cual nos dice, ya en los días de Juan, estas herejías se presentaban entre el cristianismo, pero las persecuciones por parte del Imperio Romano no dejaron que triunfara. Pero la conversión de Constantino logró la corrupción rápida de la iglesia. Allí vemos cómo la iglesia se fue corrompiendo rápidamente. Vamos a ver qué sucedió. Dice, para unificar su imperio que se fragmentaba por las controversias entre Arrio y Alejandro, dos obispos, convocó el famoso Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Según nos dice la historia, allí había una disyuntiva, ¿verdad?, entre Arrio y los obispos de esa época. ¿Y qué era lo que se discutía allí? Eh, Según lo que dice el arrianismo, la postura que defendía Arrio, ¿verdad? Sostenía que Jesucristo es el Hijo de Dios procedente del Padre, que dice, pero no eterno, sino que era engendrado del Padre antes de que el Señor creara todas las cosas. Evidentemente es lo que dice la Biblia, que por el Hijo todas las cosas, a través del Hijo todas las cosas fueron creadas. Entonces, Arrio estaba en contra de lo que se estaba allí formulando, que era la Trinidad. Sigamos leyendo. Dice, la controversia giraba en torno a si Cristo era de la misma sustancia o de sustancia similar a la del Padre. Triunfó la posición profetizada y se impuso por orden del emperador el credo de Nicea, que establecía la igualdad absoluta de Cristo con su Padre, de- dejando a un lado el hecho de que como hijo debía ser engendrado, menor y sujeto o subordinado a su padre. Eso ocurrió en el primer concilio de Nicea en el año 325. Continúa diciendo, presidido por Ocio, tuvo lugar entre el 20 de mayo
y el 25 de julio del 325. Y fue convocado por el emperador romano Constantino el Grande para procurar reafirmar la unidad de la Iglesia, seriamente quebrantada por la disputa surgida en torno a la naturaleza de Jesucristo tras la aparición del arrianismo. Entonces, eso fue lo que ocurrió allí. Allí empezaron a sentar las bases, ¿verdad? De lo que fue la formulación de la doctrina de la Trinidad y, y allí empezó la disputa. Creo que es la parte que nos tocaba del martes. Vamos a pasar ahora a la parte del miércoles. Así que adelante, mi hermano Edison. Bien, hasta ahora estamos viendo las características del anticristo y sus negaciones. Estamos en la parte ya del miércoles, hablando de lo que la Biblia predijo, la parte 4. ¿Cuál fue el paso siguiente en esta escalada de apostasía que terminó blasfemando contra Dios y exaltó a un tercer ser a la igualdad con el Padre? Eh, la parte del martes nos hablaba acerca de cómo la historia ha confirmado esta profecía del surgimiento del anticristo, y los textos leídos anteriormente nos dicen que atentaría primeramente con la ley de Dios, haciendo cambio del sábado hacia el domingo. Y lamentablemente ha tenido éxito porque la mayoría de las religiones pues han seguido este ejemplo de la Iglesia Madre de observar un día no bíblico. La otra parte es que dice que este anticristo se sienta en el templo como si fuera Dios. Y la única razón que da para todas estas apostasías y cambios dentro de lo que es la ley de Dios y en otros aspectos es que el Papa mismo se toma la prerrogativa de decir de que él es el representante de Dios en la tierra. De manera que allí ya no hay discusión, pues si alguien se dice que es el representante de Dios en la tierra, pues todo lo que diga de ahí en adelante, pues no debe ser cuestionado, porque es como si estuviera hablando el mismo Dios. Así que es una de las grandes blasfemias para poder entonces introducir otros engaños. Entonces, durante estos concilios se ha debatido lo que es la divinidad de Cristo, tanto en el concilio de Nicea, y la parte del miércoles también trata acerca de otro concilio llamado el de Constantinopla, que fue en el 381. Pero hay un texto para responder lo que es la pregunta que ya formulamos. Sería bueno refrescarla nuevamente. Dice, ¿cuál fue el paso siguiente en esta escalada de apostasía que terminó blasfemando contra Dios y exaltó a un tercer ser a la igualdad con el Padre? Isaías 14, 13 y 14, si nos puede leer, hermano Rafael. Dice allí, Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Número uno, la posición que tenía Lucifer allá en el cielo, que era el tercero, y como no se le dio ese plan, pues él no desistió de esa aspiración, sino que bajó aquí en la tierra para posicionarse, digamos, dentro de la Trinidad. Él quería allá en el cielo ser parte, aunque era el tercero, pero no era parte de la divinidad, ni mucho menos. Por esta razón formaba parte de lo que era el concilio entre el Padre y el Hijo. Entonces, como se le negó esa posición de que se le reconociera a él como tanto se le reconocía al Padre y se le reconocía a Cristo, vino a la tierra
y a través de agentes humanos recibe la adoración. Como no fue aceptado allá en el cielo, poniendo por frente de careta, si pudiéramos decirlo así, o como pantalla, llamado Espíritu Santo. Muchos lo ven como una tercera, o la mayoría, debo de decir, como un tercer Dios. Entonces, Lucifer trató de que todos, el universo, específicamente aquí la humanidad, y ha venido con esa agenda aquí a la tierra para ganarse esa posición. Entonces, ha tratado de presentarse al ser humano detrás de ese tercer Dios llamado Espíritu Santo. Así que desde el principio su misión ha sido el engaño, y durante la historia hemos visto cómo él ha empujado este plan dentro del seno religioso. Entonces se hablaba del concilio de Nicea, y el parte del miércoles hablamos acerca de lo que fue el otro concilio en Constantinopla. Entonces allí en ese concilio llegaron a la conclusión de definir al Espíritu Santo como consustancial y coeterno, o sea, que de la misma sustancia y coeterno, alguien que está al lado de, con el Padre y con el Hijo, en la Santísima Trinidad, y ratificaron el segundo puesto que ocupaba el patriarca de Constantinopla en el orden jerárquico de la Iglesia tras el Papa. Así que esta fue la conclusión que llegaron allí, o más bien también quedó allí más clara, más acentuada esta doctrina de la Trinidad. El conflicto de Constantinopla declaró: creo en el Espíritu Santo, o el concilio, debo decir, de Constantinopla, declaró: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, junto con el Padre y el Hijo, recibe adoración y gloria. Esto es totalmente una blasfemia contra Dios, pues esta declaración está directamente opuesta a lo que la Biblia nos enseña. Dice aquí el Espíritu de Profecía en Mensaje Selecto, volumen 3, página 457 y 458. Cristo es nuestro ejemplo. La determinación del anticristo de proseguir la rebelión que inició en el cielo continuará actuando en los hijos de desobediencia. Los que abandonan a Dios para salvar sus vidas serán abandonados por él, al tratar de salvar la vida cediendo al error. Perderán la vida eterna. Y muchos se van un poquito más lejos aún, por asunto de amistades, por asunto de seguir hombres, no aceptan lo que la palabra de Dios les dice tocante a este punto, sino que lamentablemente van tras otras personas, y lamentablemente esas personas o esos teólogos son la autoridad en cuanto a lo que la parte espiritual, lo que la Biblia diga. Que Dios nos ayude a no ser así, sino que Cristo sea nuestro ejemplo y la palabra de Dios la última, la autoridad suprema que guíe y dirija nuestras vidas. Continuemos con la parte del jueves, hermano Rafael. Amén, mi hermano Edison. Pasando a la parte del jueves, ya esta sería la quinta parte en cuanto a lo que predijo la Biblia. Así que la pregunta allí nos dice, ¿cómo se definió ese Dios, verdad? Ese Dios del anticristo, y cómo se cumplió esa profecía. Vamos a ir a Daniel, capítulo 11, los versículos 37 y 38. Daniel 11, 37, 38. Leemos allí. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará
a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Interesante lo que nos dice el texto, que en su lugar va a honrar a un Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Porque este Dios es diferente, el cual ellos han creado, han diseñado en los concilios que ya hemos visto. Recordemos que cuando la iglesia nace, eh, Cristo es quien le funda su iglesia. Cuando le dice a Pedro, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Cuando uno dice, tú eres Elías, otro Jeremías, pues Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De allí en adelante se funda esta iglesia y los primeros cristianos, ¿verdad? Fueron llamados cristianos en Antioquía. Sin embargo, según va pasando la historia, la iglesia se va corrompiendo debido a que va aceptando prácticas que vienen del paganismo. Entonces, allí se le va dando, se va formulando esta doctrina que ya hemos visto a través de los diferentes concilios. Tenemos una nota acá, la cual dice, Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad en la teología cristiana, doctrina que afirma la existencia de Dios como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos en una misma sustancia o ser único. La doctrina no aparece con claridad en el Nuevo Testamento, donde la palabra de Dios se refiere sin variación al Padre. Aunque ya Jesucristo, el Hijo, es considerado en una relación única con el Padre, mientras el Espíritu Santo aparece además como una divinidad distinta. Entonces aquí toman el Espíritu de Dios, el Padre, y dicen, bueno, ya tú no eres Espíritu de Dios, ahora tú vas a ser un tercer ser. Y lo ponen allí en coigualdad con el Padre y con el Hijo. Vamos a leer acá una cita interesante en el Conflicto de los Siglos, la página 640, la cual nos dice, es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Me da un poco de risa porque es muy fácil nosotros agarrar un palo, ¿verdad? Y darle forma, pintarlo, ponerle ojo, boca, y aunque tiene ojo y no ve, y boca y no habla, el ser humano dice, bueno, este es mi Dios. Lo mismo sucede cuando el ser humano saca textos de la Biblia, le cambia el sentido y quiere decir, bueno, esto es lo que realmente quiere decir. Recordemos que siempre es cosa del enemigo distorsionar el plan de Dios. Lo que Dios dice verdaderamente claro, entonces Satanás lo quiere confundir. Recordemos en el principio cuando Dios dijo, bueno, si comes del árbol, morirás. Pero Satanás dijo, no, no vas a morir, sino que sabe Dios, o sea, trata siempre. Dios dice, Jehová, nuestro Dios, uno es. El enemigo no, porque el uno no es uno en realidad, sino es que es una pluralidad. Entonces siempre el enemigo ha tratado de distorsionar la palabra de Dios. Sigue diciendo aquí, muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, el cual está revelado en su palabra y en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. O sea, es una minoría que tiene este conocimiento del Dios verdadero. Dice, aunque en forma diferente la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. O sea que también en nuestros días, con las formulaciones de teorías que están en contra de la Biblia, también tenemos ídolos modernos.
Así que Dios nos manda aquí que nos cuidemos de esos ídolos. Pasemos ahora a la parte del viernes. Mi hermano Edison la va a tener. Adelante. Sí, gracias, hermano Murillo. Vamos entonces a repasar la parte del viernes. Allí veremos un contraste en lo que es la característica presentada por estos concilios definiendo a la Trinidad y cómo la palabra de Dios pues define quién es Dios y quién es su Hijo Jesucristo. Estamos en la parte del viernes, lo que la Biblia predijo, parte 6. Luego de que el catolicismo honrara a su otro Dios, en este caso la Trinidad, querían con ese Dios. ¿Cómo se cumplió esto en Daniel 11:39? Hermano Morillo, si puede leer eso para nosotros, por favor. Claro que sí. Dice allí, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnable y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Así es. Es muy claro allí de que cuando tenemos un concepto equivocado de Dios y sus atributos, pues estamos yendo tras otros dioses falsos. De allí la declaración de Cristo en Juan 17:3, pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Así que la vida eterna eh, depende del concepto que tengamos tú y yo del Padre y del Hijo. De manera que Cristo fue muy claro y enfático allí que esta vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Así que el concilio del nuevo credo, o en la condición del nuevo credo de Nicea, como dogma fue confirmada por prohibiciones en contra de la enseñanza de Agio. Fue finalmente desterrado en el 325. Y dice que también que debido a sus creencias, pero en debate sobre su doctrina, pronto involucró a toda la iglesia y la conmocionó durante más de medio siglo. O sea que esta creencia de Agio, pues llevó allí una conmoción por mucho tiempo, aunque su doctrina fue proscrita finalmente en el año 379, aunque no fue, digamos, aceptada allí dentro del seno del catolicismo, pero vemos como otras denominaciones, pues, adoptando esta creencia de arriano. Tenemos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que creen que Cristo es hijo de Dios, pero de una manera inferior a Dios. Lo ponen igual que, aunque no creen en la Trinidad, pero ponen a Cristo, colocan a Cristo en una posición que no es el que le da la Biblia, que no es divino y que es más que, digamos, un profeta. En contraste con el Cristo presentado por el Concilio de Nicea, ¿cuál es el sentir del Cristo de la Biblia, el verdadero? Veamos a Filipenses 2, 5 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es, un pasaje muy conocido dentro del cristianismo. Y ahí hay tres aspectos que queremos señalizar en esta lectura. ¿Cuál fue verdaderamente el sentir de Cristo? Lo que Cristo era en el cielo, su posición. Dice allí que Cristo siendo en forma de Dios, no está diciendo que Él era el Dios mismo. Podemos decir, y es bueno que se entienda esta parte, Cristo es divino 100% porque su Padre es divino. En ese sentido, Cristo es igual al Dios por esa naturaleza. Pero en cuanto a jerarquía, en cuanto a principado, tenemos
es la Biblia que nos muestra que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios, no un Dios para conformar una Trinidad, un segundo Dios. La otra parte es lo que Cristo no pensó ni procuró. Dice el texto que no procuró ser igual a Dios, de que sabía, aquí declara exactamente cuál es su posición y si había una posición que, digamos, escalar, pues él no codició esa posición. Y lo tercero, lo que Cristo hizo y que se agradó a sí mismo, tomando forma de siervo, según Filipenses 2:7. De la misma manera como estaba en la forma de Dios, tomó la forma humana, no tomó la forma libre, sino la de siervo. Cristo se puso bajo la ley, heredó la muerte de la naturaleza humana, según Romanos 5:12. Hermanos, amigos, hermano Rafael, la Biblia nos dice cuál era exactamente la posición de Cristo, de que Cristo desde la eternidad pasada ha sido, sigue siendo el Hijo de Dios. Haya pues, nos invita el apóstol a este sentir que tuvo Cristo, el cual no se aferró, no fue, digamos, no dice que fue Dios, sino que fue en forma de Dios y se humilló. Debemos nosotros humillarnos ante la palabra de Dios, ante su autoridad y aceptar exactamente lo que la Biblia dice en este punto específicamente de la divinidad del Padre y del Hijo, y que no hay un tercer Dios. Esto conlleva a que nosotros seamos obedientes, que nosotros podamos seguir al Maestro, que Cristo vino y cumplió exactamente la voluntad del Padre. Así debemos nosotros cumplir la voluntad de Dios, aceptando su palabra y no conceptos de hombre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Damos gracias a Dios porque la palabra de Dios es clara y al mismo tiempo nos advierte de estos engaños del enemigo para que nosotros no sigamos a dioses extraños, a dioses falsos, sino al Dios verdadero. Hasta aquí el repaso de la lección número 6. El hermano Rafael tiene algunas palabras para concluir. Luego le vamos a pedir después de su comentario que ore para la conclusión. Gracias. Eso sí, mi hermano Edison, pedimos a los hermanos que nos ven y nos escuchan que siempre amemos la palabra de Dios. Y me llamó mucho la atención durante el estudio esta cita que la voy a mencionar rápidamente ya para concluir en Maranata página 62 dice, solo lo que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. O sea, cada día escudriñemos la palabra de Dios, que sea ella la que atestigue contra toda declaración o contra toda doctrina que quiera atacar la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a pedirle allí que nos acompañen para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias porque ella es vida, Señor, lo que de ella echa en mano. Te pedimos que nos ayude a estar siempre de parte de tu verdad, que podamos ponerla siempre en alto, que no procuremos agradarnos a nosotros, Señor, sino siempre agradarte a ti. Recordando también que tu palabra es la que nos santifica, Señor. Permite que este mensaje pueda llegar a cada corazón y que pueda ser proclamado a aquellos que aún no han escuchado de él. Sigue tú capacitándonos y bendice a cada oyente
Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Rafael, por tu compañía. Agradecemos también la compañía de los amigos y hermanos. Será hasta una próxima entrega. Bendiciones. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.